la reunión del G7, la actual guerra comercial entre Estados Unidos y China dominó entre los temas de las reuniones. Donald Trump aseguró que China desea consolidar un acuerdo, mientras que Beijing expresó su deseo por lograrlo bajo un clima de calma. Es que finalmente se ve una luz al final de este túnel del conflicto, lo vamos a analizar enseguida. Miles de incendios continúan devastando partes del Amazonas, mientras que tras ser reprendido y amenazado con sanciones por otros líderes en la reunión del G7, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decide enviar 43,000 efectivos a la zona. ¿Qué tan preparado está el gobierno para combatir los incendios? Lo discutimos. La actual recuperación económica en Estados Unidos es la más larga de la historia y han incrementado la riqueza de los hogares en 52,000 millones de dólares, lo que tradicionalmente se traduciría en una mayor dinámica en la economía. Pero, ¿por qué es que las personas jubiladas son mucho más escépticas a gastar su dinero? Hoy lo vamos a examinar. Una casa preparada para el fin del mundo. Así es esta casa construida en un humedal en Long Island. Fue diseñada no solamente para maximizar las vistas, sino también para estar bien protegida. ¿Cómo? Todo esto te lo vamos a mostrar aquí en nuestra división de CNN Dinero Clicks. Desde el centro de producción de CNN en la Ciudad de México comienza el único programa que vive la economía. Esto es CNN Dinero. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, bienvenidos, bienvenidas a CNN Dinero. Te saluda Mario González por mi compañero Xavier Serviá. Si les parece, vamos con toda la información. Terminó la reunión del G7. La actual guerra comercial entre Estados Unidos y China dominó entre los temas de las reuniones. Donald Trump aseguró que China desea consolidar un acuerdo, mientras que Beijing expresó su deseo por lograrlo, pero bajo un clima de calma. Finalmente se está viendo una luz al final del túnel de este conflicto, lo vamos a analizar. Y de inmediato conversamos con Roberto Cepeda, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Nos acompaña aquí en nuestros estudios de la capital mexicana. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Roberto. Gracias por... pues ya lo dijo Donald Trump, que tuvieron una llamada con el líder chino y que todo estaba listo para una reunión. China no ha confirmado que vaya a ser así específicamente, pero podemos ver que ya se acerca un acuerdo, en tu opinión, Roberto. Bueno, yo creo que sí, Mario, efectivamente es una relación comercial muy importante para Estados Unidos. Estamos hablando de un déficit comercial que tiene Estados Unidos con China de alrededor de 419,000 millones de dólares, más o menos es la mitad de todo lo que importa Estados Unidos. Más de 20 estados de la Unión Americana tienen a China como su principal origen de importaciones, justamente California, uno de ellos, ¿no? Entonces, esto evidentemente a la larga se va a traducir en mayores afectaciones a la economía estadounidense. Todo esto dentro de un contexto de amenaza de recesión económica global. Yo creo que evidentemente el resultado de esta reunión del G7 es que al final se avisora una posible solución y al final del día para eso sirven este tipo de cumbres, ¿no? Para resolver ese tipo de problemas. Habíamos visto la semana pasada un presidente Trump muy beligeroso, amenazando con imponer más aranceles a China, alrededor de 550,000 millones de dólares. Pero sí le bajó un poquito al discurso con la respuesta china, ¿no? Exacto. Todavía el domingo teníamos dudas, sin embargo ya al final el presidente Trump elogió al presidente chino Xi Jinping diciendo que es un gran líder, ¿no? Entonces, abriendo las vías de negociación, también, como lo señalaba, se habló de estas llamadas telefónicas, pero bueno, siempre lo que nosotros vemos en las relaciones internacionales, sobre todo económicas, es que no necesariamente toda la comunicación que se da entre dos países tiene que salir al público. Entonces, yo creo que sí se dieron estas comunicaciones, ¿no? China parece que no tiene prisa. Sí, bueno, efectivamente, porque hay mucho en juego. Hay mucho en juego. Ya China también tuvo un discurso muy fuerte diciendo que iban a haber una retaliación, iban a retaliar imponiendo... Equivalente a 75,000 millones de dólares. Exacto. Y también muchas de las importaciones de Estados Unidos, de China, afectan a su base electoral. Sí, a diferencia de México y de Canadá,
que no tienen ese poder de negociación vis a vis con los Estados Unidos. China sí lo tiene. Sí, entonces yo creo que efectivamente en algún momento esto va a tener repercusiones económicas, sobre todo en los estados graneros, que ya se decidió por China de tener las importaciones de soya, por ejemplo, ¿no? Y de algunos otros granos. Está el tema del acero también. Que le pega a la base electoral de Donald Trump particularmente, ¿no? Exacto. Entonces estamos hablando de un tema que ya viene en las elecciones, y que al final del día este discurso del presidente Trump de que va a reducir los déficits comerciales, digamos que esto ya no es viable, ¿no?, para la economía estadounidense. Cuando te digo China no tiene prisa, pues es que tampoco tiene un sistema electoral que lo presione permanentemente, como si en el caso de Donald Trump está en un proceso electoral, y eso también pues lo hace accionar como lo estamos viendo, ¿no? Exacto, y eso afectará los bolsillos de la población estadounidense, que es un elemento que se toma en cuenta en las elecciones presidenciales, ¿no? Acuérdate cuando nos fue reelecto el presidente Bush a principios de los 90, fue por una recesión económica, ¿no? Claro. Entonces, estos visos de recesión económica hay que evitarlos, efectivamente. Es la economía al final del día, ¿no? Y si estamos hablando de una relación de esta dimensión que tiene China, yo creo que esto se avisoran soluciones. Ya habíamos visto otros ejemplos anteriormente donde se siente, después de unas amenazas, se sientan a negociar. Entonces, eso será, yo creo que en los próximos días veremos, tal vez, ¿será alto nivel? ¿Algún acercamiento entre los dos mandatarios, en tu opinión? Bueno, yo evidentemente aquí probablemente sea una reunión del presidente, no se hablado de eso. Pero como le gusta a Trump ese efectismo, yo apostaría que sí, ¿no? Yo creo que se van a sentar allá a dialogar. Cuéntame un poco, a ver, nos hablas de 600,000 millones de dólares. ¿De cuánto es el intercambio comercial? ¿De ese monto? Sí, bueno, más o menos Estados Unidos importó de China como alrededor de 550,000 millones de dólares. Está fluctuando ahí, y exportó a China 120,000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de 420,000 millones de dólares el déficit comercial. Con México es solamente 70,000, sí, alrededor de 70,000, 80,000. Entonces estamos hablando de que es 6 veces más el déficit que tiene Estados Unidos con China. Es un déficit mayor al que tiene con Alemania, con Japón, que son otros países. Entonces estamos hablando de también mucha de la deuda de Estados Unidos está relacionada con China, ¿no? Entonces hay un margen ahí también de maniobra en que, sigamos, el worst case escenario de que si Estados Unidos imponía estos aranceles y China iba a retaliar, eso iba a ser, es por eso decía yo, veo poco factible que esto escale, ¿no?, a una guerra comercial. Entonces estamos hablando pues de empleos también en Estados Unidos que dependen de esta relación. Estados Unidos exporta principalmente aviones, autos, computadoras, y otro punto también, ahorita decías el margen de maniobra de China. De acuerdo a datos recientes, China ya también está produciendo muchos insumos, ¿no? Sí. Entonces está abasteciendo. Entonces también eso... Hay muchas empresas estadounidenses que están fabricando en China. También sería pues catastrófico cualquier imposición arancelaria, ¿no? Claro, claro. Muchas de las exportaciones justamente de China a Estados Unidos son estas empresas estadounidenses, ¿no? Y bueno, teléfonos celulares, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? iPhone, simplemente. Entonces vemos una economía que está muy dependiente, ¿no?, en el caso de Estados Unidos, de lo que haga China. Entonces, en ese sentido, por eso te digo yo que tengo mis dudas de que vaya a escalar. Al final del día eso se avisora una pronta solución. El discurso del presidente Trump más conciliador, el discurso de los funcionarios chinos también diciendo que van a negociar con calma y que evidentemente esto avisora una solución pronta. Pues esperemos que sí, porque también hay repercusiones obviamente para nuestra región y para nuestro país, obviamente. Pues te agradezco mucho, Roberto, por estar aquí con nosotros. Claro, Mario, un placer estar aquí. Igualmente. Vamos con más información. Bueno, antes que nada, gracias a Roberto Cepeda, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte. Cuando regresemos a CN Dinero, miles de incendios continúan devastando grandes partes del Amazonas, mientras que tras ser reaprendido,
reprendido y amenazado con sanciones por otros líderes de la reunión del G7, el presidente Bolsonaro decide enviar 43,000 efectivos a la zona. ¿Qué tan preparado está el gobierno para combatir estos incendios? Lo vamos a discutir enseguida con Ané Alencar. Es directora científica del Instituto de Investigación Ambiental del Amazonas, IPAM, que nos acompaña desde Brasil. Volvemos. De incendios continúan devastando grandes partes del Amazonas, mientras que tras es enviar también a fiscales devastando grandes partes del Amazonas, mientras que tras ser reprendido y amenazado con sanciones por otros líderes en la reunión del G7, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decide enviar 43,000 efectivos a la zona. ¿Qué tan preparado está el gobierno para combatir los incendios? Vamos a discutirlo. Y vamos con Ané Alencar, directora científica del Instituto de Investigación Ambiental del Amazonas, IPAM, que nos acompaña desde Brasilia. Gracias por estar con nosotros, Ané. ¿Está demasiado tarde la decisión de enviar efectivos o todavía hay algo que hacer? Adelante, Ané. Yo creo que es muy importante enviar efectivos para combater los incendios, pero más importante es enviar también a fiscales de IBAMA, por ejemplo, que es la agencia que cuida de esta parte de fiscalización, de deforestación, para inhibir la deforestación ilegal y los fuegos ilegales que ainda están por vir. ¿Es la deforestación la principal causa? ¿Eso está comprobado, Ann? Sí, está comprobado. Los fuegos que estamos viviendo hoy tienen como principal causa la deforestación. Los fuegos son la última etapa o estadio del proceso de deforestación. ¿Se trata de deforestación ilegal? Sí. En su mayor parte son ilegales, no tienen licencia para hacer el corte de la tumba de los bosques y también los fuegos. ¿Cuáles son las pérdidas hasta el día de hoy, Ann? Es muy difícil computar todas las pérdidas, pero yo creo que las principales son relacionadas a la salud de las personas por cuenta de lo humo. El humo está afectando muchas ciudades en la Amazonía y también a las personas en campo, ¿no? También todavía a las áreas de fuego que se extrapolan, se escapan de las áreas recientemente deforestadas y acaban por atingir los pastizales, las áreas agrícolas. El presidente Bolsonaro ha responsabilizado a organizaciones no gubernamentales que dice han chantajeado al gobierno. ¿Cuál es la posición del Instituto de Investigación Ambiental frente a estas declaraciones? Yo creo que
es difícil comentar esto, ¿no? Porque yo creo que el presidente es muy importante dar un señal para la sociedad rural que vaya a combater la deforestación y los fuegos ilegales. Esta es la mensaje principal que el presidente Bolsonaro debería estar mandando para las áreas rurales de nuestro país, para desincentivar los crímenes ambientales que están aconteciendo en la región. ¿Es necesaria la cooperación internacional para sofocar estos incendios? Yo creo que la cooperación, la ayuda es siempre muy bienvenida, claro, pero es más necesario una decisión política de nuestro gobierno de realmente combater este crimen ambiental que son las deforestaciones ilegales y los fuegos ilegales. Muchos todavía consideran que los incendios se produjeron por una cuestión de calentamiento, una cuestión cíclica, que esto es algo prácticamente normal que se produce año tras año, pero hemos visto que han sido superados por mucho los registros anteriores. Sí, esa es una cosa muy sencilla, porque o que nos llevó a investigar más este año es que nosotros estamos en el inicio de la época de fuego en la Amazonía y tivemos un pico de fuego muy alto, ¿no? Y esto es incomún para el mes de agosto. Normalmente tenemos un pico de fuego en la Amazonía, es en septiembre. Entonces, esto indica que todavía no hay quemado todo que hay para quemar. Todavía hay mucho fuego para acontecer y nosotros no estamos en un año de sequía extrema, como por ejemplo los años de El Niño, que afectan mucho la Amazonía, cambiando el clima y dejando muy seco. Entonces no estamos viviendo esta sequía ahora y tenemos mucho fuego. Entonces nos lleva a creer que los fuegos que estamos viviendo son fuegos directamente correlacionados con deforestación. Muy bien. ¿Se espera para cuándo van a llegar esos 43,000 efectivos? Yo creo que el presidente está armando para checar, para mandar a muchos efectivos para la Amazonía, dependiendo de los gobiernos, ¿no?, estaduales que van a pedir este efectivo. Yo creo que luego, temprano. Pero es muy importante decir que es más importante ahora investir en el poder de policía en la Amazonía, fortalecer las instituciones que hacen fiscalización y combater la ilegalidad de deforestación y de fuego en la región. Te agradezco mucho por estar aquí en CNN Dinero. Ana Alencar, directora científica del Instituto de Investigación Ambiental del Amazonas, el IPAM, que nos acompañó desde Brasilia. Gracias. Y cuando regresemos aquí a CNN Dinero, la actual recuperación económica en Estados Unidos es la más larga en toda la historia y ha incrementado la riqueza de los hogares en $52,000 millones, lo que tradicionalmente se traduce en una mayor dinámica en la economía. Pero ¿qué está sucediendo? Las personas jubiladas son mucho más escépticas, reticentes a gastar su dinero. ¿Por qué? Lo vamos a examinar con José Luis Daza, presidente de Información y socio fundador de QFR Capital Management, que nos acompaña desde Nueva York. Volvemos.
La actual recuperación económica en Estados Unidos es la más larga en la historia y han incrementado la riqueza de los hogares en 52,000 millones de dólares, lo que tradicionalmente se traduciría en una mayor dinámica en la economía. Pero, ¿por qué es que las personas jubiladas son mucho más escépticas a gastar su dinero? Lo vamos a examinar. Vamos de inmediato con José Luis Daza, presidente de Información y socio fundador de QFR Capital Management, que nos acompaña desde Nueva York. Gracias, José Luis, por estar con nosotros. Bienvenido. Algo está pasando, algo están viendo las personas jubiladas que pues están queriendo guardar más su dinero. ¿Qué estarán viendo? Cuéntanos, José Luis. Muchas gracias por tenerme y es muy importante que tomes este tema, porque este tema es de extrema importancia para la población a nivel mundial. Y por debajo de los números de ahorro, por debajo de los números de riqueza, se esconde una importante potencial crisis en las jubilaciones de las personas. Hay una pequeña especie de tormenta perfecta que está ocurriendo, que está haciendo que las personas sientan que los ahorros que tienen no van a ser suficientes para cubrirlos durante toda su vida de jubilados. Y ellos tienen que ver con algunas noticias buenas, como por ejemplo, vivimos muchos años más. Pero otras noticias como que las tasas de interés son mucho más bajas hoy que lo que eran antes. Entonces necesitamos mucho más ahorro para generar los mismos dividendos que nos mantengan. Esto es un problema mundial y la verdad es que no tenemos suficiente ahorro para enfrentar las jubilaciones de la población en los años que vienen. ¿A qué se debe esto? Es un fenómeno, como dices, José Luis, no solamente en Estados Unidos, es un fenómeno global. Sí, es un fenómeno absolutamente global y tiene que ver con, de hecho, una de las razones más importantes de la causa es noticias buenas. Cuando se crean los sistemas de pensiones estatales en el mundo, por ejemplo, cuando se crea el alemán, que es el primero, las expectativas de vida al nacer eran de 45 años. Es decir, la mayor parte de la gente se moría antes de jubilarse. Lo que ha pasado es que las expectativas de vida han aumentado mucho, pero las personas no trabajan más tiempo. Entonces, los ahorros que tenemos los necesitamos hacer que nos rindan por un periodo más largo de vida. Déjame darte un ejemplo. En Japón, hoy en día, las expectativas de vida al nacer son de 107 años. Es decir, un niño que nace hoy en Japón va a vivir hasta los 107 años en promedio. A nivel mundial, las expectativas de vida al nacer son de aproximadamente 100 años. Entonces, si nos jubilamos a los 60 o 65 años, el periodo de tiempo que tenemos que financiar con ese ahorro es mucho más grande. En la práctica, vamos a tener que hacer varias cosas. Subir la tasa de ahorro y trabajar más tiempo, jubilarnos más tarde. Así es, y aparte la pirámide está cambiando. Aquellos sistemas que son cada vez más pocos, que se basan en un sistema solidario, es decir, que la base trabajadora es la que apoya, como fue mucho tiempo en América Latina, pues esto ya prácticamente está dando la vuelta a la pirámide y va a ser inviable absolutamente, José Luis. Exactamente, tienes toda la razón. Efectivamente, si tú miras el sistema de Social Security de Estados Unidos, cuando el sistema de Social Security se crea, habían aproximadamente 7 trabajadores por cada jubilado. Hoy es un poquitito más de 2 y eso va a seguir disminuyendo. Entonces, tenemos una pirámide que nos va a llevar a una crisis muy seria en donde los recursos que entran simplemente son mucho menores que los recursos que salen para todos los que estén jubilados. No hay sistema que actualmente pueda con eso. Tienes toda la razón, es un problema sumamente serio. Fíjate que en países desarrollados, en Australia, en Japón, la Organización Económica Mundial estima que la persona que se jubila hoy tiene suficientes ahorros solamente para cubrir 6 años de jubilación. Es decir, van a vivir mucho más tiempo de lo que le van a alcanzar los ahorros. Y eso se está traduciendo a nivel mundial en mucha ansiedad. En los países nuestros, en los países en desarrollo, el problema es más grave todavía. No solamente porque las tasas de ahorro son más bajas, sino que tenemos una economía informal muy grande que no participa en todo este sistema de ahorro. Así que yo creo que estás enfrentando y enfocando en tu programa un tema muy serio. Se viene una crisis muy importante y es una crisis que requiere de solución a muchos niveles, a nivel de ahorro, a nivel de las instituciones y un tema más.
A nivel de educación. A nivel de educación. La educación que tiene la población sobre sus necesidades de ahorro es muy pobre. No educamos a nuestra gente sobre las necesidades mínimas de ahorro para poder tener una vejez saludable. Es algo que deberíamos empezar a hacer en los colegios, pero no lo hacemos. Así es, no se educa para eso y estamos ante una olla de presión que está a punto de estallar. Te agradezco mucho, José Luis Daza. Vamos a retomar este tema, por supuesto. Presidente de Información y socio fundador de QFR Capital Management desde Nueva York. Gracias a José Luis. Cuando regresemos a CNN Dinero, en nuestro segmento ¿Sabías qué? Que el romance puede costar caro. No es ninguna novedad, por supuesto, pero tanto como 143 millones de dólares. Les voy a contar de qué se trata al volver aquí a CNN Dinero. ¿Sabías que el romance puede costar caro? Pues eso no es ninguna novedad, pero que tanto como 143 millones de dólares ya es una cifra de bastante consideración. Les cuento por qué esta cifra marca un récord y qué tienen que ver los sitios de citas en línea. Bueno, pues los escenarios tradicionales eran poco más simples. Cenas, flores, alguno que otro regalo, una salida al cine. Y usualmente estos encuentros románticos tienen un costo, pero los 143 millones de dólares, ¿de dónde salen? No se trata de una estadística del costo de una cita, sino de cuánto perdieron los estadounidenses en estafas en romances en línea el año pasado. Esta cifra es alarmante, no solo porque es mucho más que cualquier otro fraude reportado, sino porque se ha disparado en los últimos años, con pérdidas que son 4 veces la cifra de 2015. Según los investigadores de la Comisión Federal de Comercio, los estafadores que buscan aprovecharse de las personas vulnerables están cada vez más activos en las aplicaciones de citas, pero también en las redes sociales que generalmente no se usan para citas. Para que se dé usted una idea, ¿cómo funciona esto? Bueno, muchas personas dicen que la estafa comenzó con un mensaje de Facebook. No crean que esto es algo que le ocurre a unos pocos, son muchos, según los investigadores. En 2018, 21,000 personas cayeron víctimas de este tipo de fraude. Y la semana pasada solamente funcionarios federales anunciaron que acusaron a 80 personas, entre ellos nigerianos basados en Los Ángeles. Por eso recomiendan estar especialmente alerta si conocen a una persona en línea que quiere abandonar el sitio de citas de inmediato y usar un correo electrónico o mensaje personal. Le declara rápidamente su amor, le pide dinero sin encontrarse cara a cara, entre otras situaciones, chantajes incluso también, te voy a acusar, te voy a denunciar, en fin. Los niveles de endeudamiento de los estudiantes en Estados Unidos crecieron de manera significativamente en los últimos años, pero también hay empresas financieras que ofrecen soluciones mágicas para los deudores, aunque las autoridades advierten que muchas operan de forma ilegal. Actualmente la deuda generada por préstamos estudiantiles alcanza los 1,5 billones de dólares, trillones en inglés. Y según la Reserva Federal de Nueva York, en junio unos 82,000 millones de dólares en préstamos estudiantiles entraron en cesación de pagos. También las demoras en los pagos crecieron. Los préstamos con demoras en sus pagos de hasta 90 días llegan a la cifra de 160,000 millones de dólares. Las autoridades advierten ahora que han surgido muchas compañías que ofrecen servicios financieros a los deudores, pero operan en la ilegalidad o cobran muy altas comisiones. Los reguladores están detrás de estas empresas. En 2017, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor abrió 9 casos civiles contra estos dudosos servicios que involucraban a unas 77 empresas. Estas son otras noticias económicas de CNN Dinero. Johnson & Johnson tendrá que pagar 572 millones por caso de opioides. Eso fue lo que dictaminó un juez el lunes, argumentando que la farmacéutica contribuyó a una crisis de adicción a los opioides en Oklahoma.
Ese es el primer veredicto, pero hay más de 2.000 casos pendientes presentados por municipios estatales y locales en todo el país. Johnson & Johnson dijo que apelaría la decisión. Spirit le dice que sí al WhatsApp. La línea aérea de bajo costo anunció este lunes que a partir del 1 de septiembre los viajeros podrán comprar vuelos y cambiar reservas por medio de la aplicación de mensajería WhatsApp. Al principio interactuarán con un algoritmo, pero luego serán transferidos a un agente. El servicio estará disponible en inglés y en español. Kim Kardashian quiere dejar atrás la controversia del kimono. La estrella de la telerrealidad anunció este lunes que su nueva marca de fajas se llamará Skims y no kimono como se había dicho inicialmente, lo que generó acusaciones de apropiación cultural. Kardashian se disculpó por la polémica y confirmó el lanzamiento para el 10 de septiembre. Kim Kardashian quiere dejar atrás la controversia del kimono. Las protestas en Hong Kong, la estrella de la telerrealidad, los planes de convertir a Shenzhen en una ciudad modelo. Esto lo asegura el ex negociador comercial en jefe de China, que explica que el plan presentado por Beijing la semana pasada, detallando reformas en el sector legal, financiero, médico y social en Shenzhen, solo tendrá éxito junto a un Hong Kong exitoso y estable, según el South China Morning Post. Estas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. Según información publicada por el Wall Street Journal, el conflicto por los gasoductos entre México y Estados Unidos y Canadá podría finalizar esta semana. La resolución tendría en cuenta los primeros 4 contratos relacionados con 7 gasoductos para transportar gas de Estados Unidos a México, además de inversiones por alrededor de 2.600 millones de dólares. Este acuerdo entre la Comisión Federal de Electricidad y las 4 compañías involucradas, Carso, Fermaca, Yenova y TC Energy, contemplaría tarifas más altas para el transporte de gas natural durante 10 años. La misión del Fondo Monetario en Argentina se reunió este lunes con el equipo económico del presidente Mauricio Macri y con el aspirante a la presidencia por el Frente Todos, Alberto Fernández. Por separado se reunieron. En este encuentro que lideró el secretario de Política Económica de Argentina, Sebastián Katz, se analizó la evolución de las cuentas públicas. Ese paso es clave para que el organismo internacional le dé el visto bueno al desembolso de 5.400 millones de dólares previsto para septiembre dentro del acuerdo stand-by que el fondo tiene con Argentina. Más tarde, los representantes del FMI dialogaron con Alberto Fernández, el aspirante presidencial que obtuvo mayor porcentaje de los votos en las primarias. El Frente Todos difundió un comunicado tras el encuentro en el que asegura que quienes han generado esta crisis, el gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa una porción cada vez mayor de la sociedad argentina. Para ello deberían arbitrar todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias. La disparidad salarial entre hombres y mujeres es una de las mayores manifestaciones de la injusticia social en la actualidad, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo. Acabar con esta brecha salarial implica mucho más que igualar el sueldo a hombres y mujeres. ¿A qué nos referimos? Bueno, Gabriela Matute Urdaneta nos informa. Pueden tener el mismo puesto de trabajo e incluso estar más preparadas que sus pares masculinos. Lo cierto es que en todo el mundo las mujeres ganan en promedio alrededor de 20% menos que ellos. El dato aparece en el Informe Mundial sobre Salarios, divulgado en noviembre por la Organización Mundial del Trabajo, OIT, que analizó la realidad salarial de 73 países, alrededor del 80% de la fuerza laboral del planeta. En el caso de las naciones de altos ingresos, la brecha aumenta en los niveles superiores de la escala salarial, mientras que en las economías menos desarrolladas es más evidente en los niveles inferiores. La no discriminación es un derecho humano fundamental y los países se han comprometido a acabar con la disparidad salarial en sus sociedades, uno de los objetivos de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Pero en la realidad se ha avanzado un paso muy lento. En 2016, la OIT proyectó que de seguir al ritmo actual, la brecha solo desaparecerá en el año 2086. La educación no es un factor determinante, dice la OIT, pues en muchos países las mujeres reciben un salario inferior pese a tener un nivel educativo superior. Mientras más alta sea la jerarquía, menor es la representación femenina. Dentro de las 500 principales empresas de Estados Unidos, poco más de un cuarto son ejecutivas o directivas de nivel medio y superior. Apenas 5% son presidentas ejecutivas.
La OIT también habla de una brecha salarial por maternidad. Quienes son madres ganan menos que las mujeres que no lo son. El embarazo o las demandas de la vida familiar implica para muchas mujeres interrumpir su vida laboral, reducir el tiempo de trabajo o buscar empleos con menos exigencias, pero con menor salario. Al momento de contratar o ascender a una mujer, la discriminación o los estereotipos tienen un gran peso en la decisión, concluye el informe. La igualdad de los salarios de hombres y mujeres, asegura la OIT, permitirá que exista bienestar familiar, aumente la competitividad empresarial y los países logren un desarrollo económico exitoso. Pero antes de implementar políticas que la promuevan, es necesario que cada sociedad logre entender qué se esconde por detrás de la disparidad. Gabriela Matute Urdaneta, CNN, Atlanta. Cuando regresemos a CNN Dinero, una casa preparada para el fin del mundo. Así es, esta casa construida en un humedal en Long Island, pues diseñada no solamente para maximizar las vistas, sino también para estar bien protegida. Todo esto lo vamos a mostrar aquí en nuestra edición de CNN Dinero Clips. Ahora, ¿por qué no le echamos un vistazo a los mercados y las monedas al cierre de la jornada? Vamos de inmediato hasta Miami con mi compañero Camilo Egaña. ¿Qué nos tienes hoy, Camilo? Hola, querido Mario, ¿cómo están todos allá? Buenas noches para todos. El programa de hoy está muy pegadísimo a la actualidad, muy pegado a la actualidad porque abrimos con los incendios en Bolivia, contándolo desde Santa Cruz lo que está pasando. Vamos a hablar con una abogada ecologista para ver las posibles responsabilidades que tendría el gobierno o la clase política en eso. Y también vamos a hablar con el alcalde de Roboré, que es un pueblito que está muy cerca de la zona cero de los incendios. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar de Perú, porque prácticamente toda la clase política de Perú ha quedado dinamitada con el caso Odebrecht. Vamos a hablar de los nuevos desarrollos del caso, las nuevas denuncias, los nuevos informes que hay, de la mano de Pedro Cateriano, el ex primer ministro de Perú. Así que va a ser un programa muy pegado a la actualidad. Y mañana va a estar aquí el hombre que reinventó el pop, Emanuel, aquí en Camilo. Mira, qué maravilla. Bueno, pues completísimo. Bueno, pues no nos perdemos el programa. Gracias, Camilo. Un fuerte abrazo. ¿Quién gana y quién pierde el día de hoy? ¿Quién gana? Bueno, Popeyes. ¿Y por qué? Parece que a su campaña publicitaria en Twitter para su nuevo sándwich, un sándwich de pollo, le fue muy bien. Popeyes es una cadena de restaurantes de comida rápida de pollo frito y propiedad de Restaurant Brands International. ¿Qué pasó? Anunció el lanzamiento de su nuevo sándwich de pollo en una publicación humorística en Twitter. Y de pronto, otros restaurantes como Chicken Fil A, Wendy's y Shake Shack respondieron su nueva competencia con chistes. ¿Cuál fue el impacto? Se abrió un debate sobre cuál era el mejor sándwich de pollo y se volvió completamente viral. El resultado, sin campaña publicitaria nacional, la noticia de Popeyes fue compartida en más de 40,000 publicaciones de Instagram y cientos de miles de tweets. En el primer día de ventas de este sándwich de pollo, el tráfico a la ubicación de Popeyes en todo el país aumentó un 68% en comparación con el promedio de verano de la cadena, según Yahoo Finanza. Porque parece que su campaña publicitaria le fue muy bien, Popeyes se lleva hoy la medalla de oro de CNN Dinero. Y vamos con el perdedor de la jornada. ¿Quién pierde? Dollar General y Dollar Tree. ¿Por qué? Reciben una multa por 1.200 millones de dólares
¿Y qué pasó? Una investigación que comenzó en 2016 reveló que las tiendas estaban vendiendo medicamentos que tenían meses de vencimiento. Además, Dollar General vendía aceite de motor que no era adecuado para motores construidos después de 1930. El fiscal general de Nueva York anunció el lunes que las tiendas de descuento minorista, Dollar General y Dollar Tree, pagarán 1.2 millones en multa. ¿Qué dijo el fiscal general? Que estos acuerdos garantizan que esta marca y también Family Dollar no solo paguen una multa sustancial, sino que actualicen sus prácticas comerciales para cumplir con la ley. Y porque recibieron una multa de 1.200 millones de dólares, Dollar General, Dollar Tree se llevan hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. ¿Una casa preparada para el fin del mundo? Así es. Esta casa construida en un humedal en Long Island fue diseñada no solamente para maximizar las vistas, sino también para estar bien protegida. ¿Cómo? Todo esto te lo mostramos aquí en nuestra división de CNN Dinero Clicks. Cruzar la carretera elevada al conducir hasta aquí tiene algo mágico que uno siente como si estuviera en otro lugar. Es como una pintura que evoluciona. ¿Sabe? Los pastos pasan del verde a un color caramelo en el otoño. Es hermoso. Estamos casi al final de Norfolk, la bifurcación norte de Long Island. Aquí hay más agua que nada. De hecho, hay tanta más agua que tierra. Y aquí uno tiene la sensación de estar en el fin del mundo. Eso es lo que le gusta a la gente. En nuestra primera reunión con Bill en el terreno, él hizo traer una escalera de 3,5 metros. Subieron la escalera y dijeron, con cada paso, la vista se abre, porque el terreno es casi tan plano como una panqueca. Es un hermoso campo y pradera vastos, un paisaje abierto y muy sereno. Lo tomamos, haremos lo que digas. Los arquitectos no escuchamos eso con mucha frecuencia. Queríamos que la casa despertara la sensación de haber aparecido de repente en este campo. Queríamos pocos jardines cuidados, como si lo hubieran dejado caer aquí y hubiera afectado poco a su alrededor. Técnicamente, un tercio del terreno es pantano. Había conocido a Lillian Ball, una artista que también es ambientalista y paisajista. Cliff y Leslie se encariñaron con Lillian y con lo que ella decía que había que hacer. Reintroducir o acentuar las plantas nativas y quitar las invasivas. Y, de manera lenta, diría, se está volviendo el paisaje mucho más autosustentable, porque eso es lo que debe ser. Debo reconocer que casi todos mis proyectos comienzan con un pórtico con mosquiteros, a pesar de colocar vidrios, ventanas grandes. Creo que una pared de vidrio no es invisible. Uno está más adentro que afuera, a pesar de pensar que uno está abriendo la casa usando vidrio. En este proyecto se observa la influencia del modernismo muy temprano, los 50, aún los 20 años. Creo que esto se debe, en parte, a que aquellos arquitectos estuvieron muy influenciados por los materiales naturales. Los materiales no exactamente materiales en bruto, pero no representan ningún misterio. Hay textura, tenemos un suelo, este piso de abeto de Douglas.
Se resalta el veteado de la madera, no lo esconde, lo realza. Respecto al hormigón, dijimos, solo utilizaremos hormigón donde lo necesitemos para sostener la casa. Pero no vamos a preocuparnos por hacerlo parecer algo que no es. Vamos a aceptar, salga lo que salga. Estar en una estrecha carretera que acompaña un río realmente significa mucho para nosotros. Esto se puede conservar, este espacio es importante. El hecho de vivir aquí es un hecho afortunado, pero reconocemos que tenemos un rol como guardianes de esta propiedad por lo que representa en esta parte del mundo. Esta casa es realmente una obra de amor. Llegamos al final de esta edición de CNN Dinero. Gracias por su compañía. Lo espero mañana en Perspectivas desde México y también estaremos aquí acompañándolos en CNN Dinero. Gracias y hasta pronto.